Buenas chicos y chicas, les habla el profe Nelson de electrónica. Hoy hablaremos sobre los condensadores, unos componentes muy importantes en la electrónica, pero antes de ver el aspecto que presentan estos componentes y sus características eléctricas, primero hablaremos y daremos un concepto sobre qué es un condensador en sí. Un condensador lo podemos comparar con un vaso. Los vasos nos permiten a nosotros almacenar líquido, pues un condensador igual puede almacenar, en este caso sería energía eléctrica, en forma de voltaje. Los condensadores tienen la unidad de medida en faradio. Sin embargo, faradio es una unidad muy grande, por lo que no se suele utilizar faradio en sí. Será muy extraño que ustedes encuentren esa unidad de medida en los condensadores. Sin embargo, se pueden utilizar unidades más pequeñas, como es el caso del milifaradio. MF de milifaradio y la F de faradio. Sin embargo, milifaradio tampoco es que sea tan común que digamos, ya que lo normal es encontrar una unidad mucho más pequeña incluso. Esa unidad mucho más pequeña sería microfaradio. Esta sí es la unidad común que podrán encontrar, pero también habrán otras unidades mucho más pequeñas que esta, las cuales son nanofaradio y picofaradio. Y hasta ahí se llega, por si acaso. Entonces, los condensadores almacenan energía en forma de voltaje, al igual que un vaso. Y su unidad de medida es faradio. Sin embargo, esto no se ocupa con frecuencia. Es muy raro. Pero si se ocupa microfaradio, milifaradio es raro también. Microfaradio se ocupa. Luego estamos con nanofaradio y luego con picofaradio. Enseguida vamos a ver estos valores con los componentes. Pues ahora vamos a ver cómo es que trabaja o está compuesto un condensador. Si bien dijimos que almacena energía, ¿de qué manera la almacena? Lo normal, un condensador está compuesto por dos placas paralelas de metal. Estas placas paralelas de metal son inertes o neutras, es decir que no tienen carga alguna. ¿Recuerdan esa parte de diodos? Si quieren pueden ver ese video donde explico un poquito la parte de cargas, semiconductores con carga y sin carga. Muy bien, a ver, entonces si un condensador tiene dos placas de metal en paralelo, los cuales no tienen positivo ni negativo, si yo conectara una fuente de alimentación, por un momento, ¿qué va a pasar? Negativo me va a entregar electrones o carga negativa. La placa de metal en este caso va a dejar de ser neutra y el lado paralelo pues va a adquirir cargas positivas de esta forma. Sin embargo, un condensador pues tiene un aislante. En este caso, el condensador no permitirá que las cargas negativas y positivas se unan. Esta es una característica de los condensadores, ya que ellos no permiten el paso de la corriente continua, por lo cual se comportan como aislantes. Sin embargo, en esas placas de metal que tienen en paralelo, pueden almacenar energía, como si fuera un vaso. Ahora, cuando yo retire la fuente de alimentación, ¿qué va a pasar? Pues tanto electrones como huecos quedarán en las placas de metal y no tendrán cómo, en este caso, descargarse, por lo que este condensador ya tendría energía almacenada. Y solamente cuando conecte algún equipo o yo cortocircuite de alguna forma las patas, esos electrones se irán hacia los huecos y harán que las placas de metal nuevamente tengan carga neutra. Por tanto, un condensador se parece mucho a lo que sería una pila también, ¿no? Estos almacenan energía, tienen un positivo y un negativo. Si ustedes cortocircuitan, la energía va a pasar de un extremo al otro hasta el punto en que la pila pues deje de tener energía eléctrica o potencial o voltaje.
llegando a un punto neutro. Pues de esta forma trabajaría un condensador. Pues ahora pasemos un poco al aspecto que presentan estos condensadores. Pues bien, los condensadores se pueden clasificar en dos grandes grupos: los que tienen polaridad y aquellos que no tienen polaridad. Y nos vamos a centrar específicamente en los condensadores fijos, ¿sí? No en los variables, ya que los variables, si bien pueden variar su capacidad, pero lo hacen en valores muy pequeños, cosa que no tocaremos en este momento. Los condensadores polarizados, por un lado, son bastante más sencillos de observar sus características que presentan. Por ejemplo, estos de acá son de tipo electrolítico, al igual que este de acá, pero este es de montaje superficial. Sin embargo, el que tiene color mostaza, pues es un condensador de tantalio. Como se puede observar, tiene el símbolo de más. Eso nos indica que esta patita es positiva y la otra pata es negativa. En cuanto a su capacidad, pues nos da una idea de que dice que 2.2 microfaradios. El 25 sería el voltaje de trabajo de este condensador de tantalio. En el caso del electrolítico, pues directamente viene en el cuerpo del condensador. Nos dice que es de 1000 microfaradios y que trabaja a 35 voltios. 35 voltios significa que no deben pasar de ese valor y tampoco se deben acercar demasiado, por lo que deberían operar con tensiones de 24 voltios, o 25 o 27 cuanto mucho. Sí, se debe dar cierto margen o tolerancia para que pueda trabajar un condensador. Y como indica que es polarizado, pues los polarizados dice que deben tener cuidado con respecto a sus pines. El símbolo más o menos sería este. Los polarizados pues tienen más variedad, ¿sí? Van a ver varios símbolos, pero la clave está en que normalmente suelen colocar el símbolo más, ¿sí? Donde es el positivo. En el caso de los no polarizados, pues simplemente son dos chapas de metal o láminas de metal en paralelo, nada más. Entonces, estos serían los símbolos de los no polarizados. No polarizados quiere decir que no importa de qué lado lo pongas, ¿sí? Enseguida vamos a verlos. Sin embargo, los polarizados tienen que tener mucho cuidado cómo lo coloquen en el circuito, ya que tienen polaridad y la polaridad pues siempre está marcada. Normalmente el negativo está marcado con una banda o franja y el positivo suele ser siempre el que tiene la pata más larga. El más largo sería positivo, el más corto negativo. En el caso de los no polarizados, pues tenemos de valores más pequeños. Los polarizados manejan valores bastante más grandes, pero están en unidades de microfaradios. 100 microfaradios, 1 microfaradios, 2000 microfaradios, 5500 microfaradios, me parece que es lo máximo, ¿sí? Yo ocupo hasta 3300 microfaradios, no he llegado a más, ¿sí? Porque los ocupo en paralelo si fuera necesario. En cuanto a los no polarizados, pues tenemos los de tipo cerámico, cerámico de alto voltaje, y los de poliéster y poliéster. De esas dos clases son típicas en las no polarizadas. ¿Y qué significa que no tenga polaridad nuevamente? Pues que no importa de qué lado lo pongan, ¿sí? Aquí tengo uno de poliéster, es que no importa de qué lado lo pongan. En el caso de los condensadores no polarizados, pues tomen en cuenta lo siguiente. El valor va a estar expresado a través de un código numérico. Ese código numérico lo tienen que desglosar y encontrar su capacidad. La capacidad de ese código está expresada en picofaradios. Un ejemplo, en el caso del cerámico o lenteja, ¿sí? Son los más usados para poder filtrar ruido. Bueno, esas propiedades las vamos a ir viendo enseguida. Pues en el caso dice 103. Nosotros colocamos 103 y empezamos a desglosar. En el caso del primero, pues simplemente colocamos el número. En el caso del segundo, igual, colocamos el número. En el caso del tercero, colocamos la cantidad de ceros. ¿Cuántos ceros? Pues acá dice 3 ceros. Entonces, 1, 2, 3 ceros. Esos 3 ceros
sumados a los otros dos dígitos nos darían 10.000. ¿10.000 qué? Pues 10.000 picofaradios. Ahora, cuando ustedes vayan a comprar el repuesto, no pueden decirle que les den 10.000 picofaradios. Tienen que pasarse directamente a la unidad superior. En este caso, tendrían que dividir entre 1000. Dividen entre 1000 o tachan 3 ceros y lo que les va a quedar va a ser solamente 10. La unidad superior sería nanofaradio. El más pequeño es pico, el siguiente es nano, el siguiente sería microfaradio. Eso quiere decir que este condensador es de 10 nanofaradios. Ahora, en cuanto al voltaje y tolerancia, pues en este no viene marcado. Así es que si no viene marcado, pues van a tener que trabajar. Este de acá normalmente es de 50 voltios. Ya si es de 100 voltios, lo más seguro es que venga marcado. Pero si no viene marcado, quiere decir que es de 50 voltios. En cuanto a la tolerancia, pues la mayoría maneja 10% o 5%. Por ejemplo, en el caso de alto voltaje, ahí pueden ver que dice 102 y 3kV. Ese es 3 kilovoltios en voltaje, este es de alto voltaje. Y el M, en este caso, pues sería la tolerancia. En cuanto a la tolerancia, pues tenemos una tablita acá para que vean a qué corresponde cada letra. La M indica que sería de un 20%. Pues los de alto voltaje no son muy precisos, pero pueden trabajar bastante con elevados voltajes. Esto más que todo se lo utiliza para filtrar ruido de altísimo voltaje, ¿sí? Ahora, en cuanto a este otro, por ejemplo, al de poliéster, lo tenemos como 2A, 22, 2J. Esto pues nos indica el 2A, primeramente nos va a decir el voltaje máximo de operación. Si se fijan acá, 2A indica que es 100 voltios. Quiere decir que este condensador de acá trabaja a lo mucho hasta 100 voltios. Y nosotros tendríamos que trabajar con voltajes menores a ese. Y el de 222 pues sería la capacidad. Nuevamente, este es 2, este es 2 y este es cantidad de ceros, 1 y 2. Lo que nos da 2200 picofaradios. Dividido entre 1000, 2,2 nanofaradios. Entonces, yo compraría de la tienda un condensador de 2,2 nanofaradios de 100 voltios. Ahora, la J en este caso sería la tolerancia, que es de un 5%. Normalmente van a manejar entre 5 y 10%. En algunos casos el voltaje ya va a estar escrito ahí y solamente tendrían la tolerancia, ¿no? Entonces, de esta forma pueden saber de qué capacidad es su condensador. Ahora, si no están seguros, pues podemos utilizar el multímetro para poder ver, ¿no? Entonces, pasamos a probar el multímetro. Muy bien, para poder probar con el multímetro lo que tienen que hacer es buscar la letra F o MF en su multímetro, que sería de faradio. Ahora, para poder probar los condensadores, lo más normal que pueden hacer es primeramente descargar el condensador, ya que algunos condensadores pueden venir cargados o con tensión. Entonces, que tengan mucho cuidado cuando se trate de condensadores de alto voltaje. Por ejemplo, en el caso de este de acá, tengo un condensador de 33 microfaradios, poca capacidad, pero alto voltaje. En este caso, pues les sugiero que cortocircuiten las patas con un destornillador sin tocar la parte metálica de su destornillador. Una vez que hagan eso, más que seguro que salte una chispa. Así que háganlo alejado de sus ojos, ¿sí? Siempre cuidando su vista, ¿ya? Háganlo alejado. Va a generar una pequeña chispa, ¿sí? Dependiendo eso mucho de la capacidad del condensador. Es que háganlo con cuidado. Entonces, un condensador siempre descargado. En los de bajo voltaje, 16, 25, no van a tener problemas si lo tocan, ¿ya? Pero también sí o sí deben cortocircuitar. Al igual que los no polarizados, lo cortocircuitan y solamente después pueden usar el multímetro en capacímetro.
Ahora, este de acá me indica que es de 225, es el código que maneja. La J, la tolerancia y el voltaje de trabajo. Quiere decir que este sería de 2.2 microfaradios. Hagan el cálculo y van a ver que sería de ese valor. Pues midamos con el multímetro. Ahí dice que es de 2.15 microfaradios. Pues está bastante cerca del valor, ¿no? Recuerden que tiene tolerancias de 5 y 10%. En el caso de la J sería de 5%. En el caso del polarizado, ojo, no hay necesidad de colocar el positivo de la punta en el positivo del condensador cuando es polarizado. No habría ningún problema si lo hacen al revés. Vean que yo le voy a poner positivo al negativo y negativo al positivo. Y tenemos de 2.2 o 2200 microfaradios, que equivalen a 2.2 milifaradios. Y en el caso, pues el condensador sí es de 2.2 milifaradios o de 2200 microfaradios. Este condensador está en buen estado. Veamos un condensador en mal estado. Uno que, bueno, se reventó la última vez que lo puse y pues no me fijé el voltaje de trabajo. Aquí tenemos un condensador que se hinchó debido a que lo puse con un voltaje mayor al de que trabaja. Pues midamos la capacidad. Dice que es un condensador de 1000 microfaradios. Recuerden cortocircuitar las patas y luego medimos. Pueden tocar una de las patas y tenemos 660 microfaradios. Ojo que esto está en milifaradios, por eso lleva 0 punto, pero ustedes toman los 3 dígitos, sería 650 microfaradios. Pues le falta bastante, ¿no? Llegó a la mitad casi. Así es que esto por completo ya no sirve. Lo que deben ver en los condensadores, por si acaso, estos de acá, estos condensadores electrolíticos, normalmente vienen, pues, en este caso, envueltos en cartón. Y ya tenemos pues las láminas para generar en este caso la capacidad, una alta capacidad, para tener una alta capacidad. Y al final pues vamos a tener los electrodos también. Pues ahí tenemos, ¿no? Uno conectado a una de las láminas y el otro conectado a la otra de las láminas. Esto para aumentar el área, ¿no? Y aumentar la capacidad del condensador. Y pues ven, ahí está. Y el cartón sería nuestro aislante. Ahí lo tenemos. Bien, ok, eso sería, ¿no? Las láminas de metal, nuestro aislante o dieléctrico envuelto. Entre más grande, más vueltas podemos darle a la lámina y podemos tener mayor capacidad. Muy bien, ahora pues pasemos al siguiente tema. Ahora, para ver de qué sirven de manera práctica los condensadores, si bien sabemos que hacen, almacenan energía, pues dónde los ocupamos y de qué manera funcionan. Pues para eso les traigo este circuito, que serían las primeras etapas de una fuente de alimentación, sea conmutada o lineal, ya que toda fuente de alimentación siempre va a tener un puente de diodos y un condensador. Ahora, ¿cómo funciona este circuito? Pues para resumir, primeramente tenemos tensión alterna antes del transformador y después de él. Si es que tenemos esta tensión que no nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque tiene positivo, tiene negativo, tiene positivo, tiene negativo. Por tanto, no es una señal útil para las placas electrónicas. Sin embargo, el puente de diodos pues cambia eso a una que sea positiva, netamente positiva. El problema de este es que sube y baja, sube y baja. O sea que un rato tiene positivo, un rato tiene 0 voltios. Tampoco sirve. Es aquí donde entra el condensador. Cuando nosotros colocamos un condensador justamente en la salida del puente de diodos, que nos entrega esto de acá, ¿sí?
pues ¿qué obtenemos? Pues tenemos esto, una señal completamente, a ver, un ratillo, ahí, listo. Una señal completamente regulada y fija, es decir que no tiene estas ondulaciones de esta, no sube y baja, sino que se mantiene estable a lo largo del tiempo. Para eso sirve un condensador, para poder almacenar la energía mientras este se va cargando el condensador, y esa energía almacenada por el condensador se la utilice para que esta ya no descargue, sino que se mantenga recto. Sin embargo, esta linealidad dependerá de la carga, es decir, el componente que pongas acá para hacerlo funcionar. Dependiendo del valor del condensador, ¿sí?, tendrás una línea recta y estable, o tendrás esto. Si es que entre más grande sea la carga o consumo de energía, vas a tener esto de acá. Si bien es mucho mejor que esta de acá, pero mejor sería esta. Así es que, ¿qué harías si en caso tuvieses o empezaras a tener esta señal? Pues fácil, aumentarías la capacidad de este condensador. Es que lo duplicarías o lo triplicarías hasta reducir esto y tratar de obtener esto de acá, que sería una señal mucho más estable. Pues veamos esto en la práctica con un circuito. Muy bien, acá tenemos el circuito ya armado, tenemos el puente de diodos. Si quieren saber más de puente de diodos, les invito a ver el video, ¿sí?, que tengo en mi canal ahí, netamente para los puentes de diodos. Entonces tenemos el circuito armado por un puente y un condensador, y nuestra carga, aquello que va a consumir energía. En este caso la carga estaría representada por el diodo LED, y podemos ver ahí que la señal está rectificada completa. Vamos a colocar un condensador de baja capacidad, una de 47 microfaradios, entre positivo y negativo. Vean que la señal acaba de mejorar gracias al condensador, pero aún así tenemos esto que se llama rizado, ¿sí? Este rizadito de acá pues no es tan grande, puesto que podría empeorar, pero si yo quisiera mejorarlo, lo que tengo que hacer es aumentar la capacidad. En este caso la voy a duplicar, de 47 le voy a poner a 100 microfaradios. Lo sacamos y lo colocamos, siempre tomando en cuenta el positivo y el negativo. Y ahí tenemos pues la línea de estabilidad de la fuente de alimentación. Es decir, incluso con la carga conectada pues no tenemos rizado o caídas de voltaje. Así es que esto está muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el condensador se daña? Habíamos medido anteriormente que teníamos un condensador que indicaba 1000 microfaradios, pero marcaba 600. Esto pues se interpretaría o se mostraría pues con esas caídas de voltaje, y esas caídas de voltaje seguramente harían que la placa funcionara de manera incorrecta. Ahora, si yo pongo un foco a este circuito, es más que seguro que vamos a tener nuevamente el rizado. Vamos a probarlo. Ahí pueden ver que tenemos un rizado. Si bien el rizado es bastante grande, pero la tensión nunca llega a cero, así que se mantiene positiva. Ahora, ¿qué hacemos para mejorar? Pues nuevamente buscamos un condensador más grande, ¿no? Entonces con ese condensador más grande, pues en este caso es de 2200 microfaradios, lo vamos a reemplazar y lo vamos a colocar. Ahí nuevamente tenemos una línea estable, ¿sí? En este caso de 13.5 voltios. Así es que con eso tranquilamente el foco puede funcionar, ya que mi foco es de 12 voltios. El condensador que puse es de 16 voltios de 2200 microfaradios. 13.5 está por debajo de 16, así es que va a trabajar, no hay problema. Lo mejor sí sería pasarnos a 25 voltios, ¿no? Lo mejor para prevenir a largo plazo. Bien, veamos otro ejemplo de qué manera también podría funcionar un condensador.
Bien, para el siguiente ejemplo vamos a utilizar un circuito oscilador o estable con un 555. Para los circuitos integrados es muy importante que su fuente de alimentación sea estable y que no presente ruido eléctrico, pues a veces las fuentes de alimentación se van desgastando y generando ruido en la alimentación hacia los circuitos o placa electrónica que tengamos. Pues veamos de qué manera nos entrega la señal este circuito que ya lo tenemos armado. Aquí lo tengo el circuito y como pueden ver pues parpadea. Pero si se fijan un poco en el LED, pues primero es como si tuviera doble parpadeo. Quizás alguno no lo note, pero en el osciloscopio podemos ver la señal. Y si se fijan hay pequeños picos, e incluso que duplican el voltaje que tenemos. Si tienen duda, pues el voltaje es de 12 voltios y el pico pues a veces baja hasta 0 voltios y a veces sube hasta el doble. Estos son ruidos que la fuente de alimentación presenta y ese ruido hace que nuestro circuito no funcione correctamente. Este es uno de los trabajos que tienen los condensadores cerámicos o de poliéster. O sea, puede utilizar uno de poliéster o uno cerámico. ¿Y de qué valor tendría que utilizar? Pues típicamente es el de 100 nanofaradios o el de 10 nanofaradios hasta el de 150 nanofaradios. Yo normalmente ocupo el de 100 nanofaradios en todos mis circuitos y por lo general pues siempre se debe colocar un condensador cerámico justamente en la alimentación o muy próximo a la alimentación del circuito integrado que estés haciendo trabajar. Esto garantiza que todo el ruido pues no le llegue a él, ya que un condensador pues va a filtrar. Si no te había contado, pues los condensadores habíamos dicho que no dejan pasar la corriente, pero eso en corriente continua. Sin embargo, en corriente alterna o pulsante, pues estos se comportan como una resistencia. Por tanto, a altas frecuencias, el condensador pues llega a parecerse a un circuito cerrado o cortocircuito por un breve momento. Por si te preguntas, la señal o ruido pues dura menos de un microsegundo. Así es que un microsegundo es muy poco tiempo, a un segundo. Vamos a colocar el condensador en paralelo a la fuente de alimentación. Y ya no tenemos el ruido. Podemos ver que la alimentación no es completamente lineal. Si bien tenemos pequeños picos, sí, son diminutos. Pero ya no tenemos los picos y valles pronunciados de hace un momento. De esta forma puedes incluso reparar una fuente de alimentación o una placa en sí, ¿sí? Es posible que tengas algún condensador dañado y puede que por eso estés con fallas en tu placa, ¿sí? Es que los condensadores cerámicos son muy importantes. Ahora vamos a ver de qué manera podrías saber si un condensador está bien o mal. Muy bien, para medir pues lo ponemos nuestro multímetro en continuidad. Y antes de eso, no olvides, los condensadores en corriente continua pues son como un circuito abierto y en corriente alterna o pulsante pues se comportan como una resistencia. A mayor frecuencia la resistencia se reduce y por tanto entra incluso en cortocircuito. Los condensadores no deberían medir en continuidad, por tanto tendrían que marcar un valor muy grande. Ahí nada. Ahí nada. Ahora, los de electrolítico sí les va a medir por un momento, por el momento en que el condensador se cargue. Ahí nada. Y nada. Otra vez. El tiempo que dura el sonido pues va a ser el tiempo que cargue el condensador. Entre mayor sea la capacidad, más tiempo va a sonar, en este caso su multímetro. Pero no se preocupen, tiene que dejar de sonar después de unos segundos. Si no dejase de sonar, quiere decir que el condensador está en cortocircuito
lo que en ocasiones ocurre y lo cual pues provoca el daño de la placa. Así es que eso sería todo. Pues ha sido un gusto, chicos, y muchas gracias por el video y muchísimas gracias a todas las personas que se suscribieron. Muchas gracias por su apoyo y si les gustó el video pues un me gusta ayuda mucho al canal. Hasta luego, chao chao.